Cada vez que algo esté malo con nuestro ser interior, el Señor se propone entrenarnos a su manera. Y con frecuencia el Señor no nos lo dice rápidamente qué cosa está mal con nosotros, sino que nos deja en dudas, como turbados por un tiempo. Y a veces, cuando Él desea que aprendamos una lección profunda, el Señor nos entrena durante unos 4 o 5 días y a veces una semana, hasta que finalmente un día llegamos al punto en que tocamos la lluvia. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Números, llegamos al capítulo 9 para ver la manera cómo Dios guiaba al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Con frecuencia, hemos escuchado que los creyentes debemos ser guiados por el Espíritu. Tanto el libro de Romanos como el de Gálatas en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de ser guiados por el Espíritu. La mayoría de los cristianos desean sinceramente ser guiados por Él. No obstante, no es tan sencillo ser guiados por el Espíritu, porque la mayoría de las veces nuestro espíritu se encuentra abstraído o a veces se encuentra en oscuridad. Por lo tanto, en lugar de ser guiados por el Espíritu, con mucha frecuencia nos encontramos divagando sin descanso tratando de encontrarle. Pues bien, en el libro de Números existe un cuadro maravilloso acerca de ser guiados por el Espíritu del cual podemos aprender. La manera como Dios guió a su pueblo durante la travesía por el desierto fue mediante una nube durante el día y una apariencia de fuego durante la noche. Así que en este mensaje veremos el significado espiritual de ambas cosas y su aplicación a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. No hay duda, este estudio vida será maravilloso. Hoy iniciamos una serie de 10 programas acerca de un tema que hemos titulado Sus jornadas. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado una vez más a Sterling Bayazzi. Gracias por regresar al programa, Sterling. Es maravilloso poder cooperar con el Estudio Vida, en especial para hablar acerca de las riquezas de la economía de Dios. Me siento muy animado de poder hablar acerca de la nube y el fuego, como la manera que Dios usó para guiar a su pueblo durante la travesía por el desierto. Me gusta mucho este cuadro presentado en Números 9, y para ubicarnos en el contexto apropiado del mensaje, quisiera leer los versículos 15 al 17. Allí dice: «Y en el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al anochecer había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube de la tienda, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde se paraba la nube, allí acampaban los hijos de Israel». Pues bien, Sterling, me parece que este es un excelente modelo, incluso para nosotros. Los hijos de Israel no tenían la libertad para moverse o para acampar donde ellos querían, o donde simplemente tenían la sensación que debían hacerlo, ¿verdad? Sin duda, no tenían la libertad de hacerlo. La razón fundamental para esto es que ellos habían sido formados como un ejército bajo la administración de Dios. Por tanto, ellos debían moverse como una unidad corporativa y no según su propia opinión o el sentimiento de un individuo en particular, sino conforme a la guía directa de Dios. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, la así llamada Tierra de la Libertad,
Los creyentes creen que pueden ir y venir según sus propias preferencias y según sus sentimientos. Según mi consideración, esto nos indica dos cosas. Por un lado, estos creyentes no son un ejército, sino que se mueven como si fueran personas individuales. Por el otro, estos creyentes no se mueven según la guía de Dios que tanto proclaman, sino por sus propios sentimientos. Por tanto, necesitamos ser instruidos por las tipologías para aprender a seguir al Señor de manera genuina. Gracias, Sterling. Este pasaje que acabamos de leer en Números 9, donde se menciona a la nube de día y el fuego de noche, son tipologías. Y como veremos en este primer segmento, la nube se relaciona con el Espíritu. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. God's people have a guide. El pueblo de Dios tenía una guía. And the guide, you have to realize, Y debemos darnos cuenta que la guía is just God Himself. era Dios mismo. Pero cuando Dios vino para ser nuestro Redentor, Él vino en la forma de un cordero. Él fue el cordero para quitar nuestros pecados. El Señor Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Pero cuando Dios vino para ser nuestra guía, Él vino como la nube. En tipología, la nube tipifica a Dios en el sentido de la presencia de Dios. Cuando uno veía la nube, uno se daba cuenta que allí estaba la presencia de Dios. La nube es la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios permanecía en determinado lugar, el pueblo de Israel permanecía en ese lugar. Pero cuando la nube se levantaba, esa era una señal para el pueblo de Israel de que Dios estaba preparándose para moverse. Y por lo tanto ellos también debían prepararse para moverse. Y cuando la nube se movía, el pueblo también debía moverse. Así que la guianza era primero Dios, y la guía era Dios mismo en la forma de una nube. Y ahora, ¿qué tal? ¿Cómo podemos interpretar esto actualmente y cómo podemos aplicar esto en nuestros días? Bueno, como cristianos, todos sabemos que debemos seguir la guianza del Espíritu. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la nube era algo visible, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu es invisible. Así que para mí la nube es algo concreto, mientras que el Espíritu es algo completamente abstracto. Cuando el pueblo de Israel veía la nube, ellos sabían que Dios estaba allí. Pero hoy en día, ¿acaso podemos ver al Espíritu? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cuál es la señal de la presencia de Dios? Frecuentemente parece que no tenemos la nube. No tenemos esa nube, no tenemos una señal visible de lluvia o de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es una señal fuerte de que algo está mal con Dios o que estamos mal en una posición equivocada o mal en alguna otra cosa con Dios. Porque cuando tenemos la nube, tenemos agua. El agua proviene de la lluvia y la lluvia proviene de la nube. Y si no estamos siendo regados, estamos secos. La sequedad es una señal de que estamos mal con Dios, ya sea en cuanto a nuestra posición o en cualquier otro asunto. Entonces necesitamos orar. Pero no oremos de una manera general, sino confesando. Sterling, es sorprendente la manera como este ministerio nos abre las tipologías de manera tan vívida. Estas tipologías nos ayudan en cuanto a nuestro andar con el Señor. Si la nube es una tipología del Espíritu, entonces el pueblo de Israel tenía una gran ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la nube era algo visible y tangible, mientras que el Espíritu es invisible e intangible.
En estas condiciones, ¿cómo podemos aprender a seguir algo que es invisible? Quiero responder a su pregunta, pero le pido el favor que antes me permita hacer un breve comentario respecto a la ventaja del pueblo de Israel. Debido a que ellos vivieron en la era de la tipología, o sea, de las cosas físicas, ellos tenían la ventaja de ver una nube física. Pero la desventaja es que ellos no tuvieron la realidad de dicha tipología. Nuestra desventaja es que nosotros no tenemos señales externas, visibles y físicas, pero tenemos la ventaja del Espíritu en nuestro interior. Pero a pesar de que el Espíritu es la realidad, necesitamos reconocer que es abstracto e invisible. Lo que estamos diciendo es que la realidad de la nube es el Espíritu, pero nosotros no podemos verlo ni sentirlo de manera física o psicológica. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde está la nube y hacia dónde se está moviendo? Para ello necesitamos considerar un poco más el significado de la nube. Todos sabemos que la nube se convierte en lluvia, y la lluvia trae el agua que riega la tierra. ¿Cómo sabemos de manera práctica que estamos siguiendo la nube? Podemos saberlo por la sensación que tenemos de estar tocando el agua, el cual es el fluir del Espíritu. Puesto que la nube está relacionada con el agua, y el Espíritu se relaciona con el fluir de Dios, podemos empezar a experimentar al Espíritu como la nube cuando experimentamos al Espíritu como el río que fluye. Quiero decir con toda transparencia que a medida que estamos hablando, siento que la nube está aquí y que el Espíritu está fluyendo. No podemos ver el Espíritu, ni tampoco podemos tocarlo de manera física, pero estoy convencido que estamos muy cerca del Espíritu como la nube, porque el agua está fluyendo de manera refrescante. ¿No siente lo mismo, Víctor? Por supuesto que sí, Sterling. Sin embargo, necesito confesar que hay muchas veces en las cuales no tengo este mismo sentimiento. Pienso que los que escuchan este mensaje saben a qué me refiero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar la nube de nuevo? Pues bien, en el siguiente segmento hallaremos la respuesta a este interrogante. Adelante con Winnesley. Many times when you go to the Lord to pray Muchas veces, cuando acudimos al Señor para orar for the dryness, y para buscar la causa de nuestra sequedad, you just don't know what is wrong with you. no sabemos qué está sucediendo y nos preguntamos qué mal hice y no tenemos una sensación clara de que hicimos algo malo. Entonces, tenemos que caminar a tientas y empezamos a confesar desde un ángulo y luego confesamos desde otro ángulo y confesamos desde un tercer ángulo y así sucesivamente. Confesamos al Señor nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras carencias, nuestros defectos e incluso nuestros deseos lujuriosos. De muchas formas confesamos y debemos hacer esto hasta que empecemos a tener cierta sensación interior que nos indique dónde está el problema. Y entonces sabemos que la nube está allí. Y una vez que conocemos cuál es la fuente de nuestra sequedad, podemos seguir la guía del Señor. Así que necesitamos aprender a ir delante de Dios para permitirle que ajuste nuestro espíritu. Cada vez que algo esté malo con nuestro ser interior, el Señor se propone entrenarnos a su manera. Y con frecuencia el Señor no nos lo dice rápidamente qué cosa está mal con nosotros, sino que nos deja en dudas, como turbados por un tiempo. Y a veces cuando Él desea que aprendamos una lección profunda, el Señor nos entrena durante unos 4 o 5 días y a veces una semana, hasta que finalmente un día llegamos al punto
en que tocamos la lluvia o vemos la nube. En ese momento sentimos que hemos tocado la lluvia, hemos tocado al Espíritu de verdad. Gracias al Señor que hoy día tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Sterling, hay días en los cuales no podemos encontrar al Señor Jesús, ni tampoco su guía. Y como dijo Witness Lee, Él permite que esto suceda para entrenarnos, ¿verdad? Definitivamente así sucede. Y esta no es una lección elemental o superficial del Señor. Aprecio mucho la honestidad en el segmento anterior. Me refiero a que los creyentes debemos aprender a admitir que hay momentos en los cuales no estamos seguros dónde está el Señor y no estamos seguros de su presencia o su guía. Me preocupa cuando hay creyentes que habitualmente tienen mucha confianza y saben todo respecto al Señor. Sin duda, necesitamos admitir que hay momentos en los cuales no sabemos dónde está el Señor. En esos momentos experimentamos la sequedad y no sentimos su presencia. Por un lado, necesitamos ser honestos, pero por el otro, no debemos ser pasivos y esperar a que llegue la nube de nuevo. Si verdaderamente somos buscadores genuinos y amamos al Señor, debemos ir en pos de Él ejercitando nuestro espíritu, confesando aquellos pecados de los cuales seamos conscientes, y de esta manera el Señor nos irá enseñando a confiar en Él, a apreciarlo y a aprender a no ser descuidados en cuanto a nuestro vivir. Esta es una palabra dirigida a los buscadores genuinos, a los creyentes sinceros y honestos, que no están tratando de engañar a los demás, sino que están buscando la nube para que el fluir de la vida regrese. Esto es algo muy precioso. Ciertamente lo es, Sterling. Bueno, todavía nos falta otro segmento que se enfocará en el versículo de Números 9:15, con el cual iniciamos este mensaje. El Señor no solo mantuvo su presencia con el pueblo de Israel, como la nube que podía ser observada durante el día, sino también durante la noche. Dice en este versículo: y en el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al anochecer había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Regresemos con Witness Lee para otro interesante segmento de este estudio vida de Números. The cloud was overshadowing the tabernacle. Mientras el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo, The cloud also overshadowed la nube cubría no solo el tabernáculo, sino también cubría al pueblo que acampaba alrededor. Esto nos indica que Dios cubría a todo el pueblo. Así que en la tierra había una formación militar y encima de esta formación había una nube que la cubría. Esta nube que los cubría era una muestra a todo el universo de que había algo que era para Dios. Era una indicación de que había algo en la tierra que era para Dios. Por la tarde y en la noche había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. Esto es bastante extraño. Durante el día era la nube y durante la noche era la apariencia de fuego. ¿Pueden ustedes explicar esto? En tipología, la nube significa el Espíritu y el fuego representa la palabra. Cuando tenemos un cielo despejado en nuestra vida espiritual, sentimos la presencia del Espíritu. Pero frecuentemente no estamos en el tiempo de día, sino en la noche. Y entonces, aleluya, el Espíritu llega a ser la palabra para nosotros. Esta es una prueba contundente de que el Espíritu es la palabra. No solo la palabra es el Espíritu, sino que también el Espíritu es la palabra. La nube es el fuego. El elemento que nos cubre
llega a ser la esencia que resplandece. Así que actualmente tenemos el Espíritu como la nube y la palabra santa como el fuego. La nube nos cubre y el fuego resplandece. Sterling, al escuchar a Witness Lee en el segmento anterior, me impactó saber que la nube y el fuego no son dos cosas diferentes. El fuego es la misma nube, pero se manifiesta de manera diferente durante la noche. En cuanto a esto, ¿podría ampliarnos un poco más lo que acabamos de escuchar? Cuando estamos pasando por un periodo de oscuridad en nuestra vida espiritual, necesitamos algo que resplandezca, algo que brille. Esa esencia brillante y resplandeciente la podemos llamar el Espíritu Palabra. Uso esta expresión porque de acuerdo con las Escrituras, la palabra y el Espíritu son una sola cosa. El Espíritu está corporificado en la palabra y la palabra es espíritu y vida. Cuando buscamos al Señor durante esos periodos de oscuridad, Él no espera que veamos la nube porque no podemos hacerlo. En esos casos debemos ir a las Escrituras, enfocando todo nuestro ser, para leer con nuestra mente, con un corazón ejercitado, para amar al Señor, e igualmente con un espíritu ejercitado. Entonces la palabra llegará a ser el espíritu, o dicho de otra manera, tocaremos el espíritu en la palabra. Cuando tocamos el espíritu en la palabra, este espíritu, tipificado por la nube, llega a ser el espíritu tipificado por el fuego. Esa es la manera como el Señor resplandece de manera genuina en nuestro ser y llega a convertirse en la guía más segura y maravillosa. Durante el día tenemos la nube y por la noche tenemos el fuego. Tanto la nube como el fuego son Dios, como el Espíritu, de diferentes maneras. El Señor sabe en qué momento necesitamos la nube y cuándo necesitamos el fuego. Le damos gracias al Señor que por su gracia estamos llegando a ser el pueblo de la nube y del fuego. Somos un pueblo que lo sigue como su ejército, cuidando de sus intereses y luchando por su reino. Amén, Sterling. Iniciamos este mensaje diciendo que el pueblo de Israel tuvo una ventaja sobre nosotros porque tenían la nube y el fuego físicamente. Pero ahora me doy cuenta que somos nosotros los que tenemos la ventaja, ya que el Espíritu de Dios habita en nuestro interior. Por lo tanto, tenemos la guía del Señor, no de manera externa y milagrosa, sino que tenemos su presencia subjetiva de día y de noche. Sin duda, este ha sido un mensaje excelente, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Aprecio mucho que el Señor nos ha dado claridad en cuanto a la nube y al fuego que acompañaron al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Esa fue la manera como Dios guió a su pueblo en ese momento. Como usted dijo, ellos no son los que tienen la ventaja, ya que el Espíritu habita en nuestro interior como la nube y como el fuego, guiándonos a cada instante en nuestras vidas. Que seamos de aquellos que permanecemos bajo la cubierta de la nube durante el día y el fuego durante la noche. Amén. Damos gracias al Señor por revelarnos claramente esta palabra a fin de que nosotros podamos permanecer bajo la cubierta de la nube durante el día y del fuego durante la noche. Alabado sea el nombre del Señor por este estudio vida. Y a usted, Sterling, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gran privilegio aceptar su invitación y espero regresar pronto. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayazzi, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.